Cordial saludo para todos. Les habla el doctor César Restrepo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología. Hoy vamos a tocar un tema importante para los nefrólogos que se llama, valga la redundancia, la importancia de la vitamina D en los pacientes con enfermedad renal crónica. No tengo conflicto de interés alguno, vamos a encontrarnos con algunos medicamentos a lo largo de la conferencia, pero ninguno fue financiado para estos trabajos de investigación. Vamos a iniciar con un caso clínico que nos va a llevar más fácilmente a la importancia de la vitamina D. Una mujer de 60 años que pesa 46 kilos, con una estatura de 1,55, fue interconsultada a nefrología por presentar alteraciones en la función renal. Tiene antecedentes de hipertensión arterial crónica y este dato de osteoporosis es muy importante en la parte terapéutica y de cardiopatía isquémica. Se le había practicado una nefrectomía por pielonefritis crónica y venía en tratamiento por endocrinología con carbonato de calcio y alendronato para la osteoporosis. En los estudios que le evalué, me encontré una creatinina de 1 con una tasa de filtración calculada por MDR de 59 mililitros por minuto, siendo la ideal para ella 83 mililitros por minuto. Le practicamos una ecografía renal que mostraba riñón derecho, era el que quedaba, de tamaño y aspecto normal con un adecuado grosor parenquimatoso, y como parte del protocolo de los pacientes que yo evalúo para estudio de baja tasa de filtración glomerular, le pedí calcio, fósforo, ácido úrico, electroforesis de proteínas y con el resultado de esos estudios pedí paratormona y niveles de vitamina D. También como parte del estudio rutinario de pacientes con elevación de la paratormona por fuera de los rangos anormales para la tasa de filtración glomerular, pido ecografía de glándulas paratiroides o yo mismo la practico preferiblemente y en algunas situaciones gammagrafía de glándulas paratiroides. El resultado de esta paciente entonces nos mostró un calcio total de 9.3, fósforo 3.4 y una PTH de 98. Los niveles de vitamina D se reportaron en 17,5 nanogramos por mililitro, que nos daba un rango de insuficiencia. La ecografía que le practiqué de cuello no mostró imágenes sugestivas de adenoma paratiroideo y todavía no se le había practicado la gammagrafía. Entonces, la pregunta que surge en estos momentos con una paciente de una tasa de filtración glomerular cercana a 50 mililitros por minuto, en la cual la PTH esperada debería de ser completamente normal, cercana a 65, ¿cuál sería el tratamiento que le debemos de dar para el hiperparatiroidismo secundario? Calcitriol, paricalcitol, sinacalcet o vitamina D nativa. En esta paciente entonces optamos por iniciar vitamina D nativa, que es colecalciferol, y la dosis que estoy utilizando, que utilizaba en años anteriores era entre 1.000 y 2.000 unidades diarias. Ahora la estoy utilizando una sola vez al día, 14.000 unidades, que corresponde a 2.000 unidades diarias. La presentación que se tiene en el mercado de 7.000 unidades tiene la ventaja de que se puede dar una sola dosis al día y con ella obtenemos buenos resultados. En este caso utilizamos 14.000 unidades. El día sábado en la mañana lo hago así para que el paciente se acuerde el fin de semana que se debe tomar la vitamina D. Un control posterior nos mostró que el calcio se había elevado a 10.4, el fósforo en 4, la paratormona se logró disminuir a 83 y los niveles de vitamina D se habían elevado a 21,93. O sea, habíamos logrado una respuesta parcial y aumenté la dosis a 21.000 unidades a la semana, o sea, 3 cápsulas de 7.000 unidades. El resultado en el control posterior fue un calcio de 10.8, o sea, ya entramos en hipercalcemia, el fósforo 3.7 y la paratormona se hizo ya a un nivel menor de 65. Los niveles de vitamina D ya fueron completamente normales, mayor de 30 nanogramos por mililitro, que es la recomendación internacional. Entonces teníamos controlado ya el hiperparatiroidismo, pero a expensas de hipercalcemia, por lo cual disminuimos la dosis suspendimos el carbonato de calcio. La conclusión en esta paciente es que teníamos una enfermedad renal crónica secundaria a nefrectomía izquierda por pielonefritis crónica y reflujo vesiculolateral, hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia de vitamina D
y osteoporosis por insuficiencia de vitamina D. Así que la osteoporosis no era realmente, sino lo que tenía son cambios en los huesos secundarios al hiperparatiroidismo que con frecuencia son interpretados como osteoporosis. La guía CADIGO del año 2017 en el paciente con anormalidades óseas, lo que se conoce como desórdenes óseos y minerales de la enfermedad renal crónica, nos sugiere que en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3A a 5D se debe de evaluar los niveles de vitamina D, específicamente 25-hidroxivitamina D, no habla de 1,25 sino de 25-hidroxivitamina D, y que los test deben de ser repetidos de acuerdo a los resultados de las intervenciones terapéuticas, y que si hay deficiencia o insuficiencia debe de ser corregida con base en los mismos criterios que se hace en la población general. Luego, también sugiere que cuando los niveles de paratormonas son anormales, como en el caso de la paciente, en pacientes con enfermedad renal crónica estadios también 3A a 5, se debe determinar los niveles de vitamina D. Y si estos pacientes tienen niveles insuficientes, deben de ser tratados. En cuanto al tratamiento, es claro también que el calcitriol y los análogos de la vitamina D, no calcémicos, teóricamente, no se deben de usar de rutina y que se deben de reservar para pacientes con estadios 4 o 5, que no era lo que tenía nuestra paciente, que era un estadio 3. La definición de niveles de vitamina D nativa es importante conocerlas también porque hay desacuerdo entre la Sociedad de Endocrinología y la Sociedad de Osteoporosis y la de Geriatría, y pienso que la de Nefrología también, porque ellos, la Sociedad de Endocrinología, determina como un nivel de 20 menor de insuficiencia y de ahí considera que se deben de tratar los pacientes. Eso ha sido una limitación, inclusive con la formulación de mis pacientes, porque cuando yo utilizo unos rangos diferentes, considero normales de 30 a 76, más de 80 es considerado en rango de toxicidad, menos de 20, de 30, perdón, los defino como insuficiencia de vitamina D y menos de 10 le doy el nombre de deficiencia. Entonces surgen una serie de preguntas importantes a raíz del caso que tenemos y es, ¿los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más predisposición a sufrir de bajos niveles de vitamina D, bien sea en insuficiencia o déficit? ¿Qué impacto podría tener esa vitamina D en la salud ósea a esos niveles bajos? ¿Por qué ocurre esa alteración? ¿Y cómo se puede evitar el impacto que tenga la vitamina D sobre la salud ósea? Y vamos a mirar cada uno de ellos. El primero, ¿tienen más predisposición los pacientes con enfermedad renal crónica que la población a sufrir de niveles insuficientes o déficit de vitamina D? Para ello vamos a mirar varios estudios practicados por nosotros. Este que fue publicado en el año 2016, y lo pueden consultar fácilmente, se puede descargar libre en estos momentos, fue realizado entre la unión del grupo del Hospital de la Universidad de Caldas y el grupo de RTS. En esa época, entonces, decidimos evaluar pacientes mayores de 18 años que vivieran en Manizales. No incluimos poblaciones de otras ciudades porque por estar en una zona montañosa tendríamos que combinar pacientes de alta área de exposición solar con poca exposición solar, que tuvieran enfermedad renal crónica estadio 2 a 3, 2 a 5, perdón, sin tratamiento dialítico. En esos pacientes determinamos los niveles de vitamina D y otras variables, calcio, fósforo, paratormona, fosfatasa alcalina, que no hubieran recibido vitamina D nativa o activa en los últimos meses, y incluimos una serie de variables, como había dicho. El resultado de este estudio fue que entre 331 pacientes evaluados, del cual el grueso se encontraba en estadio 3B y 4, solo el 21% de los pacientes tenían niveles de vitamina D normales, insuficientes el 70% de los pacientes y en déficit el 8.8%. Esto es una cifra realmente impresionante y fue una sorpresa lo que nos encontramos. Y esta es la gráfica y podemos observar un dato muy importante en esta gráfica, y es que a medida que la enfermedad renal crónica va progresando del estadio 2 al 3, 4 y 5, los niveles de vitamina D van disminuyendo progresivamente.
Algo parecido hizo un grupo de la Universidad de Antioquia, en el cual evaluó una población de 2.026 pacientes con enfermedad renal crónica y analizó estas variables también. Ellos encontraron que promediando el déficit de vitamina D estaba cercano al 30%. Y aquí vemos que sobre todo el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 era el que tenía el porcentaje más alto de déficit de vitamina D, llegando casi al 27%. También entonces después analizamos los pacientes trasplantados renal con base en la guía de CADIGO, que dice que los pacientes con historia de trasplante renal deben de ser considerados como que sufren de enfermedad renal crónica. En una población de pacientes trasplantados renales, en los cuales incluimos 56 pacientes, hicimos también el mismo trabajo previamente reportado de renales crónicos sin trasplante renal. La publicamos en el año 2018 y encontramos que solo el 35.7% de los pacientes tenían niveles normales de vitamina D, el 64,3% niveles insuficientes y ningún paciente tenía niveles de vitamina D en rango de déficit. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿qué impacto puede tener estos niveles de vitamina D en la salud ósea? Pues los tiene. Aquí analizamos los niveles de vitamina D, la gráfica que ya les había mostrado, la caída progresiva, y miren los niveles de paratormona, cómo se van elevando progresivamente. Así que la vitamina D sí puede tener un impacto en la paratormona y obviamente la fosfatasa alcalina también se va elevando progresivamente sin que el fósforo se modifique. Ya sabemos que no ocurre eso por las medidas de compensación. Igual el grupo de la Universidad de Antioquia encontró también un dato parecido. Esta barra corresponde a la paratormona y se va elevando progresivamente. Y en el estudio de trasplantados renales encontramos lo mismo, la correlación entre PTH y niveles de vitamina D positiva, y estadísticamente significativa. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ese impacto de los niveles de vitamina D en la enfermedad renal crónica? Ya conocemos que la vitamina D puede ser obtenida en dos formas, por exposición solar, para formar vitamina D3 o colecalciferol, o la vitamina D2 que se puede obtener de la alfalfa o de los champiñones asoleados. Tienen que ser asoleados. También hay otras fuentes de vitamina D3 que en la práctica son poco importantes, como el consumo de pescado y la yema de los huevos. Esa vitamina D2 o D3 debe ser hidroxilada a nivel hepática para formar el calcidiol o calcidiol, que a nivel renal, por acción de la 1-alfa hidroxilasa, genera el calcitriol o calcitriol. Aquí es muy importante ver una enzima que se llama la 24-hidroxilasa. Esta enzima, que poco la conocen los médicos, es la encargada de degradar tanto la 25-hidroxivitamina D como la 1,25 de hidroxivitamina D a productos inactivos. Su importancia fue resaltada en los años 50 en niños en los cuales había una deficiencia congénita de esta enzima, y el suplemento de vitamina D en dosis de 2.000 unidades dio lugar a un cuadro de hipercalcemia infantil idiopática. Esa vitamina D tiene acciones en el intestino, donde aumenta la absorción de calcio y fósforo, la vitamina D activa, o sea, la 1,25, que es lo que nos interesa en estos momentos de la conferencia, y el efecto inhibidor en la secreción de paratormona en la glándula paratiroides. En pacientes con enfermedad renal crónica, a medida que la masa renal va disminuyendo, disminuye la excreción de fosfatos. La elevación del fosfato sérico activa la liberación del factor de crecimiento fibroblástico 23, el cual tiene la capacidad de activar la 24-hidroxilasa. Esa 24-hidroxilasa activada entonces nos degrada tanto el calcidiol como el calcitriol. Tiene otros efectos a nivel renales, que es disminuir la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, lo cual nos disminuye la síntesis de calcitriol. Los dos efectos dan lugar a bajos niveles de vitamina D nativa y de 1,25 hidroxivitamina D. Las dos caen significativamente. Como producto de ello, disminuye la absorción intestinal del fósforo y se restaura la normofosfatemia al tiempo que se aumenta la expresión urinaria de fósforo por inhibición de las proteínas que absorben fósforo.
Pero secundariamente a eso ocurre que al caer los niveles de vitamina D también disminuye la absorción intestinal de calcio y la caída del calcio sérico dispara la elevación de la paratormona y, por supuesto, ocurre hiperparatiroidismo. Esa curva evolutiva que les acabo de mostrar en gráficas fue ampliamente demostrada en el estudio CRIC reciente, es un estudio del año anterior, donde muestra 847 pacientes que ingresaron a una terapia, a un estadio 5 de enfermedad renal crónica y muestran el curso de los años y cómo ha evolucionado estos marcadores de los desórdenes óseos y minerales. Las curvas son muy bonitas porque nos muestra desde 8 años antes de llegar a diálisis cómo el factor de crecimiento fibroblástico comienza a elevarse y ese es el motivo por el cual el fósforo sérico se conserva casi normal en los estadios iniciales y solo posteriormente la paratormona comienza a elevarse y el calcio se sostiene normal. Pero un dato muy interesante es que en los últimos 2 años, antes de llegar a diálisis, el fósforo se dispara, quiere decir que los mecanismos no son lo suficientemente compensadores y se dispara también el consumo de medicamentos para bajar el fósforo sérico, lo que se conoce como captores de fósforo o quelantes. Y miren lo que ocurre con la 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma activa, se sostiene relativamente bien hasta 2 años antes de llegar al estadio 5, donde cae en forma abrupta, lo cual coincide con una caída de la tasa de filtración a un valor menor a 30 mililitros por minuto. Entonces, quiere decir esto que los bajos niveles de vitamina D nativa pueden generar un déficit de sustrato que necesita la vitamina D activa para que se pueda generar y de esa manera se contribuye al hiperparatiroidismo. Eso lo demuestra este estudio muy antiguo del año 2004 que muestra la correlación entre niveles de 25 hidroxivitamina D y 1,25. Miren la correlación lineal. Caen los niveles de 25, caen los niveles de calcitriol también y se dispara la paratormona. ¿Cómo se puede evitar finalmente entonces el impacto de los niveles bajos de vitamina D en los desórdenes óseos y minerales? Pues tratando a los pacientes con vitamina D. Si ese es el motivo por el cual se está disparando la paratormona, pues demos vitamina D. En ese mismo grupo entonces de pacientes que veníamos evaluando previamente, nos dimos a la tarea de darles terapia con vitamina D nativa, ¿no? Este estudio fue publicado en el año 2019 con mi querido amigo el doctor Carlos Guido Musso. En él, en unión también en conjunto de la Universidad de Caldas con RTS, evaluamos 170 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 de la base de datos y en esos pacientes, obviamente con niveles insuficientes o en déficit, les dimos vitamina D nativa. 17 pacientes no respondieron a la terapia porque nunca llegaron a tener niveles séricos de vitamina D normales. Eso no lo han hecho la mayoría de los trabajos, no han evaluado la respuesta midiendo los marcadores séricos, nunca tuvimos respuesta. 56 pacientes fueron trasladados a otras IPS y es un problema muy serio en Colombia en el cual es muy difícil garantizar el seguimiento de los pacientes por lo que yo llamo trasteo de pacientes, traslados que hacen las IPS, las EPS entre IPS y en los nefrólogos que recibieron estos pacientes no fue posible que continuaran con ellos el tratamiento ni el seguimiento. 97 pacientes, que es un grupo grande, entonces lograron finalizar el estudio. Esos 97 pacientes, resalto que no deberían de haber tenido tratamiento con vitamina D en los últimos 6 meses, ni con análogos de la vitamina D, y algo muy importante, la paratormona no podía estar menor de 30 picogramos para no correr el riesgo de llevar a esos pacientes a hueso adinámico. En ellos les dimos 1000 unidades de vitamina D inicialmente, vitamina D3, colecalciferol, que es la que tenemos en Colombia diariamente, y cada 4 meses evaluamos los niveles de todos los desórdenes óseos y minerales y ajustamos la dosis en 1000 unidades hasta llegar a obtener niveles séricos completamente normales, o sea, entre 30 y 80. La dosis máxima que utilizamos fue 4000 unidades y estos pacientes fueron seguidos, algunos por 12 meses y otros por 24 meses. Esa dosis de 4000 unidades fue la recomendada por el Instituto de Medicina, que dice que el límite superior recomendado es de 4000 unidades en adultos. Entonces, los no respondedores, que son los del medio, 17 pacientes después de 12 meses de terapia de 4000 unidades diarias, no alcanzaron niveles de vitamina D. Esos pacientes tenían problemas probablemente de absorción de la vitamina D y los excluimos. En cambio, los otros que sí respondieron a la terapia los dividimos en 3 grupos. El grupo 1
82 pacientes que fueron seguidos durante 12 meses y el grupo 2, 38 pacientes que completaron 24 meses. Hubo un grupo considerado de pacientes refractarios en los cuales, a pesar de que obtuvimos niveles de vitamina D normales, los valores de PTH se encontraron por arriba de lo esperado para el estadio de la enfermedad renal crónica. Entonces, si eran tasas de filtraciones mayores de 30 mililitros, hicimos el corte en 70 picogramos, y si por algún motivo la tasa de filtración se hacía menor de 30 mililitros, utilizamos un valor de corte de 110 picogramos por mililitro, y para ello utilizamos las guías DOCI del año 2003 que tenía esta recomendación. El resultado fue que los niveles de vitamina D en los 3 grupos ya se lograron elevar a los 12 meses a un valor completamente normal por arriba de 30. Todos los 3 grupos lo hicieron. En el grupo 1, que fue el grupo que tuvimos en seguimiento a 12 meses, miren la paratormona cómo cae significativamente con la vitamina D. A medida que la vitamina D va subiendo, va cayendo la paratormona, el calcio y el fósforo se conservaron normales, y la tasa de filtración glomerular de estos pacientes fluctuó entre 34 a 31 mililitros, pero siempre por arriba de 30 mililitros por minuto. En el grupo 2, que logramos completar 24 meses de tratamiento, encontramos que la caída de la paratormona se preservaba, se conservaba, inclusive llegó a un valor mucho más bajo. La tasa de filtración glomerular se conservó por arriba de 30 mililitros por minuto y los valores de calcio y fósforo fueron normales. En el grupo 3, que fue el grupo no respondedor, hicimos algo muy interesante. A los 12 meses vimos que la paratormona seguía, en este caso, en este grupo, en 125 picogramos. Le cambiamos a vitamina D activa, que es calcitriol, e inmediatamente cayeron los niveles de paratormonas. La tasa de filtración glomerular de este grupo, que es lo más interesante, fue menor de 30 mililitros por minuto, que es un dato clave. Entonces, conclusión y para finalizar, bajos niveles de vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica impactan la salud ósea. En pacientes con tasa de filtración mayor a 30 mililitros y niveles bajos de vitamina D, se debe de dar vitamina D inactiva. En nuestro país, colecalciferol, ergocalciferol, lo que los tengan. Se debe de ajustar la dosis cada 4 meses con base en la respuesta que tengamos hasta obtener niveles séricos adecuados. No tiren la toalla, es decir, deben de llevar a los pacientes a niveles normales para poder ver cómo se comporta la paratormona. Es muy probable que el fósforo sérico se eleve y tenga que ajustar la dosis de quelantes o captores de fosfatos. Si la tasa de filtración es menor de 30 mililitros por minuto y los niveles de vitamina D son bajos, no se justifica vitamina D con el fin de impactar en el desorden óseo del mineral. Se debe de elegir más bien entre calcitrol o activadores selectivos del receptor de la vitamina D, dependiendo de los niveles de calcio y fósforo sérico que tenga el paciente, y este es un ejemplo de los múltiples productos que hay de vitamina D. Y muchas gracias. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo.